Hermanos, hoy vamos a estar hablando de la justificación de Cristo en el creyente. Y les invito a abrir la Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La doctrina de la justificación en muchos cristianos no ha sido bien comprendida. Todavía muchos viven por medio de las obras para poder ganar la salvación y el favor de Dios. Otros tienen claro qué es la doctrina de la justificación y por tener claro este entendimiento disfrutan de los beneficios de la misma. Y en esta mañana estaremos hablando de 3 puntos, los cuales son los siguientes. Hablaremos de una comprensión de lo que no es la justificación, una aclaración de qué es justificación y los beneficios de la justificación. El primer punto lo voy a tocar como una introducción de lo que el apóstol Pedro viene haciendo de los capítulos 3 y 4. Los 2 puntos siguientes sí vamos a detenernos en los versículos que acabamos de leer. Y siendo un tema importante y de mucho detalle, he querido sintetizarlo de la forma más clara y correcta para poder ser comprendido por todos nosotros. Si no llegasen a entender algún punto, con mucho gusto después del culto, de la terminación del culto, puede acercarse y preguntarme. De pronto vamos a estar tocando algunas cosas que quizás los que no estén familiarizados con esta doctrina pueden escandalizarse un poquito. Pero para eso está el pastor Alexander también aquí para ayudarnos. Y comenzaremos diciendo lo siguiente. El 31 de octubre de 1517 se dio inicio a la Reforma Protestante por medio de un monje de origen alemán, monje agustino, llamado Martín Lutero. Y una de las causas que causó la reforma fue que había una incorrecta comprensión de lo que no es la justificación por fe. Y ese es nuestro primer punto a tratar. Una comprensión de lo que no es la justificación. La carta a Romanos fue escrita a una comunidad cristiana judía que conformaban esta iglesia. En ellos también habían gentiles, pero al parecer estos creyentes judíos estaban teniendo una comprensión equivocada de la justificación y querían añadir obras para tener el favor de Dios. Y podemos ver cómo el apóstol Pablo comienza a hacer claridad sobre este tema. Si nosotros miramos Romanos capítulo 3, versículo 20,
dice la palabra de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será jamás justificado delante de él. Y si nosotros bajamos un poco más al versículo 28, vemos cómo opera la justificación del creyente y cómo Pablo lo concluye. Y dice el versículo, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Los versículos son claros. Las obras no hacen justo o inocente al creyente delante de los ojos de Dios. El querer hacer que Dios nos vea como justos ante sus ojos por medio de las obras es una incorrecta comprensión de lo que es la justificación. Este mismo error que Pablo estaba aclarando a los creyentes de Roma fue el mismo error que estaba presentando el catolicismo en el siglo XVI. Creían en la justificación, sí, creían en la justificación, pero creían en ella más las obras. Creían que el hombre era justificado por Dios, pero el hombre tenía que hacer obras para ganarse el favor de Dios. Tenían que cumplir penitencias, comprar las indulgencias, citar Padres Nuestros, Ave Marías, misas, para no recibir el castigo de Dios y así ser librados de su ira. Veían la justificación como una infusión de justicia en las personas. Justificar no significa hacer a los hombres santos o justos en su interior. La justificación no cambia interiormente y no es una declaración basada en ninguna manera en bondad alguna que tenga usted y yo. Si la justificación nos cambiara en nuestro ser interior, entonces seríamos declarados justos basados en cuán buenos fuimos o cuán buenos somos. Nuestro ser sí es cambiado por el nuevo nacimiento. Desde donde comienza el proceso de santificación, que es progresivo, el cual se manifiesta en nuestras vidas por medio de las obras, como la conducta, el buen testimonio, uso correcto de los medios de gracia, como la oración, ayudar a los necesitados, la lectura de las Escrituras, la predicación y demás. Pero eso no nos justifica ante Dios. Eso no nos hace inocentes ante Él. Muchos confunden la justificación con el proceso de santificación. En la justificación no hay lugar para nuestras obras. Pero en la santificación, la importancia de nuestras obras es inmensa. De ahí que Dios nos ordena a luchar, a orar, a velar, a que nos esforcemos, a que trabajemos, a que seamos valientes. La santificación es una obra de gracia dentro de nosotros. Pero la justificación es un acto de gracia hacia nosotros. La santificación es progresiva
y es realizada gradualmente. La justificación es completa y consumada una vez y para siempre. La justificación no admite crecimiento ni es susceptible de aumento. El creyente goza de la misma justificación en el momento de acudir a Cristo por la fe hasta que estemos con Cristo por la eternidad. En las Escrituras, la justificación es contrastada no con un estado de pureza o falta de santidad, sino más bien con un estado de culpabilidad y de condenación. Al hablar con creyentes, amados hermanos, y usted puede probarlo, uno puede observar que muchos tienen una comprensión equivocada de esta gran doctrina. Muchos confunden la justificación con las obras que realizan, o confunden la justificación con la santificación. Muchos cristianos tratan de apaciguar la ira de Dios sobre sus vidas por medio de la oración, del ayuno, de la vigilia, de la lectura de la Biblia, de las ofrendas, de los diezmos. ¿Pero eso qué es? Esas son obras. Y Pablo dijo que por las obras de la ley nadie será justificado. Muchos creen que por llevar un buen testimonio y de ayudar a los pobres ya es suficiente para recibir el favor de Dios en sus vidas. Pero eso también es obra. Y si todo lo anterior no me justifica, no me hace ganar el favor de Dios, entonces, ¿qué es justificación? Esa pregunta da pie para nuestro segundo punto, el cual es una aclaración de qué es justificación. Y ahora sí, volvemos al capítulo 5 del versículo 1, que comenzamos leyendo. Dice la Biblia: justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y primero dice justificados. Justificado viene de una palabra griega que es dikaio y tiene una gama de significados. El significado de la carta de Santiago es diferente a la que está en Romanos por su contexto. Pero el sentido más común de esta palabra en las Escrituras es declarar justo. Es una declaración legal de Dios donde la culpa es quitada y las consecuencias de la condenación es retirada. Y ya no tenemos que pagar un castigo por el pecado. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios, el que justifica. Dios lo ve a usted y me ve a mí inocente de toda condenación. El versículo 1 dice justificados. Literalmente es siendo justificados. O también habiendo sido justificados. El apóstol Pablo la da por sentada. Dios
ha declarado como justos a los creyentes. Dios no va a declarar justo a sus elegidos. Ya Dios los declaró justos, justificados, inocentes. Este hecho ya no se puede cambiar jamás. Ya eso sucedió. El versículo 9, ahí mismo donde estamos, en ese capítulo 5, lo confirma. Y dice, pues mucho más, estando ya justificados. La justificación fue realizada en el pasado. El decreto eterno de Dios de justificarnos es una cosa. Y la recepción en el tiempo de la justificación en vuestras vidas a través de la fe es otra cosa distinta. El versículo 1 sigue diciendo, justificados pues por la fe. La fe es el medio para recibir la justificación, no las obras, sino la fe. Ahora bien, la fe no es la causa de nuestra justificación, sino solo el medio para recibirla. Muchas personas confían en su fe y no entienden que es el objeto de la fe lo que salva y no la fe misma. La fe en sí misma no salva, sino más bien Cristo salva a través de la fe. Justifica a través de la fe. Ahora, la fe es un don de Dios dado a sus hijos para recibir la justificación, la salvación. Pero, ¿por qué por medio de la fe? ¿Por qué escoge Dios la fe para obtener nuestra justificación? Pero ¿por qué por medio de la fe? ¿Por qué escoge Dios la fe para que obtengamos nuestra justificación? Me gusta una respuesta que da Gruden en su teología sistemática a esta pregunta. La fe de Dios en nuestros corazones es totalmente opuesta a depender de nosotros mismos. Esta fe nos lleva a su verdadero objeto. Y el versículo 1 lo dice. ¿Y cuál es el objeto de esa fe? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos a Cristo en fe, estamos diciendo esencialmente, me rindo. Ya no voy a depender más de mí ni de mis buenas obras. Sé que no voy a poder arreglar las cosas con Dios por mí mismo. Por tanto, Señor Jesús, confío en ti y dependo por completo de ti para que me des una posición justa delante de Dios. Solo por medio de Jesús Dios nos encuentra inocente. Solo por medio de Jesús somos justificados delante del Padre. Si nosotros vemos ahí mismo Romanos capítulo 4, versículo 25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Miren, ahí hay algo muy interesante. El versículo dice entregado. Y surge una pregunta. ¿Quién lo entregó? Y en este caso, ¿quién lo entregó para justificarnos? Dice la Biblia, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y también dice las Escrituras en Hechos,
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O podemos ver Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo. ¿Y quién lo entregó por nuestra justificación? ¿El diablo? Fue el Padre que lo entregó por nosotros. Jesús pagó nuestra culpa. Jesús recibió el castigo de Dios que nosotros teníamos que recibir. Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Tú y yo somos el fruto de su aflicción, el fruto de la aflicción de su alma. Por su conocimiento, él justificó a muchos y llevó nuestras iniquidades. Jesús pagó el precio. Nuestra culpa fue quitada. No somos aceptos delante de Dios por nuestras obras. No somos perdonados por nuestras obras. Solo somos aceptados delante del Padre por medio del sacrificio de Jesús, el cual ya ocurrió, ya fue. Dios desde la eternidad determinó castigar el pecado, no en la persona de los elegidos, sino en la persona de Cristo. Cristo pagó por nuestros pecados, hermanos, pasados, presentes y futuros. Si no fuera así, nuestra libertad de la condenación no sería completa. La culpa persistiría todavía sobre sus hijos. La justificación fue realizada una vez, mis hermanos, y para siempre. Bajo esa figura o declaración legal, Dios en este momento ve a sus hijos como libres de culpa. Lo ve a usted y me ve a mí como libres de culpa. Inocentes por medio de la sangre de su Hijo. Los verdaderos creyentes, amados hermanos, jamás serán condenados, ya que han sido justificados. La culpa, ¿qué pasó con la culpa? Ha sido retirada. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Las aflicciones que los cristianos les sobrevienen por diversas circunstancias, inclusive, hermanos, por su pecado, no son estrictamente hablando castigo por causa del pecado. Y ya voy a hacer claridad de eso. Sino más bien la disciplina del Padre eterno. No son manifestaciones de la ira de Dios sobre sus hijos, ni tampoco sirven para propiciar nuestros pecados, porque esto sería contrario al Evangelio y minimizaría el sacrificio de Cristo. Y aún sería contraria a la justicia de Dios, puesto que Cristo ya pagó nuestras deudas. Y Dios no exigiría un doble pago. Muchos de pronto estarán preguntándose, entonces, ¿qué sucede cuando los creyentes pecan?
La respuesta bíblica, mis amados hermanos, es que no pierden su justificación, sino más bien su comunión con Dios. Miren, si hemos sido justificados en Cristo, nuestros pecados cotidianos no nos pueden condenar. Uy, pastor. Pero si no los confesamos y si no nos arrepentimos de ellos, entonces traerá la disciplina de Dios sobre nuestras vidas. Para entender mucho mejor esto, me gustaría dar la siguiente definición que encontré. Hay una diferencia entre el perdón legal y el perdón paternal. El perdón legal o judicial es recibido en nuestra justificación. Es decir, al arrepentirnos, al creer en Cristo, Dios nos perdona como juez y recibimos este perdón una vez y para siempre. De lo contrario, tocaría crucificar a Cristo continuamente. El perdón paternal trata con nuestra posición como hijos y nuestra relación con Dios como el Padre Celestial. Por eso, mis amados hermanos, cuando pecamos, Él nos entra a disciplinar, pero ya su ira se ha apartado de nosotros. Los creyentes pecan. ¿O quién de los que está aquí no peca? A ver, ¿quién de los que está aquí no peca? Todos pecamos. Todavía tenemos un remanente de pecado y luchamos por medio de la gracia de Dios para caminar en santidad. Si eres un justificado, realizarás por la nueva naturaleza que hay en ti, por el nuevo nacimiento, obras justas. Buscarás agradar a Dios, al Señor. No buscarás ofender su gloria. Ya nosotros no pecamos por miedo a perder la salvación, sino por temor de ofender a un Dios santo. Si persistes en el pecado y lo practicas, no has nacido de nuevo, ya que el llamamiento en Cristo es una vida santa. La justificación es lo opuesto a la condenación y consiste en dos partes. Primero, nuestra culpa ha sido borrada y fue borrada por medio de Jesús en su sacrificio. Y segundo, la justicia nos es acreditada por medio de Cristo con todas sus recompensas. Si ya Dios te ha perdonado y ha quitado la culpa por medio de Cristo, ¿quién podrá condenarte? ¿O qué más podríamos añadir a esto? No hay obra alguna que nos ayude a ganar la justificación. Solo la gracia de Dios nos la da. Si tenemos clara esta doctrina, seremos libres de muchas culpas y gozaremos de los beneficios de esta gran verdad. No nos dejemos engañar por los que hoy hacen mercadería de la fe, diciendo, si no das, si no haces, la ira de Dios estará sobre tu casa. Ya no hay maldición sobre el creyente, porque Cristo la llevó en la cruz. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Y esta bendición tampoco nunca se perderá, ya que fuimos bendecidos en Cristo Jesús. No es que seremos bendecidos, fuimos.
Y eso tampoco nadie lo puede cambiar. Y esto da paso a nuestro tercer y último punto: los beneficios de la justificación. El versículo 1 del capítulo 5 dice: tenemos paz para con Dios. Y el versículo 2 dice que también tenemos otro beneficio: entrada a esta gracia, y nos gloriamos en la esperanza de gloria. Nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros por causa del pecado. Éramos enemigos de Dios. Pero gracias por Jesucristo fuimos reconciliados con Él. El versículo 10, ahí abajito, dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de su Hijo. La reconciliación con Dios fue por medio de la muerte de Jesús. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por ese sacrificio, Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. La paz de Dios no es igual a la paz que da el mundo. La paz de Dios no es igual a la paz que da el mundo. El mismo Señor Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Miren, muchos sienten paz porque no les falta nada, porque no deben nada, porque no están atrasados con las cuotas de los préstamos bancarios, porque tienen un buen auto, un buen apartamento, una buena casa, un buen trabajo, unos buenos ingresos, cumplen con las reglas y normas de su vida religiosa. Otros sienten paz por todo lo contrario. Mis amados, muchas de esas cosas dan tranquilidad, pero es basura ante el verdadero significado de paz que obtenemos por medio de la justificación. Si tú y yo creemos que esa es la paz que Dios da, mis amados hermanos, desconocemos el verdadero significado de la doctrina de la justificación. ¿Usted sabe cuál es el verdadero significado de la paz que tenemos para con Dios por medio de su Hijo Jesucristo? ¿Usted sabe cuál es la verdadera paz que nos está mostrando ese versículo 1, capítulo 5? La respuesta podemos verla en el versículo 9. Parte final. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos ¿de qué, hermanos? De la ira. De la ira. Estar a paz con Dios es haber sido librado de su terrible ira. Si no entiendes el verdadero significado de la paz que es recibida por medio de Jesucristo a través de la fe, por medio de esta justificación, pídele perdón a Dios, ya que no le has dado toda la gloria a Él y has ignorado el verdadero significado del sacrificio de Cristo en la cruz. Solo por medio de Jesús podemos disfrutar de esta gracia,
de la gracia de habernos quitado la sentencia de la condenación que pesaba sobre nosotros. El versículo 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Para ilustrar este versículo, quiero que me acompañen para ir terminando al Salmo 113, versículo 5 y 6. Salmo 113, versículos 5 y 6. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Dios solo con mirarnos, amados hermanos, se humilla. Solo con Él mirarnos se está humillando. Jesús se humilló a sí mismo también, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Eso fue una humillación para Él. El llevar nuestros pecados, el pagar nuestras deudas y recibir todo el castigo de nuestra culpa. Fue una humillación para Él. El que Dios se haya humillado a mirarnos fue por pura gracia de parte de Él para nosotros. No de parte de nosotros para Él, de parte de Él para nosotros. Él nos hizo un favor al inclinar un poco su cabeza y posar sus ojos sobre nosotros. Tenemos entrada a esta gracia solo por su favor, por su gran amor y este gran amor no lo alcanzamos a entender y a comprender, hermanos. Porque ya que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y ahora nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Todo es obra de Dios. Dios buscando al hombre, no el hombre buscando a Dios. La justicia de Dios es un don de Dios también. O sea, es un regalo que Dios nos da, un favor que Él nos hace. Si nosotros miramos en Romanos capítulo 5, versículo 17, la parte final dice: y del don de la justicia. No hay obra alguna para justificarnos delante de Dios, para buscar el favor de Dios. Solo Jesús es el único camino para disfrutar de todos estos beneficios. Solo por Jesús tenemos entrada a esta gracia, la cual nos gloriamos, nos gloriaremos y nos llena de la esperanza de su gloria para vivir cada día sobre esta tierra hasta que partamos con Él para siempre. En esta mañana hemos visto 3 puntos. Una comprensión de lo que no es la justificación, una aclaración de qué es la justificación y los beneficios de la justificación. Si hay alguna persona que está en este lugar que no conoce a Jesús, la invitación de las Escrituras es que vengas a Él, que corras a Él, que te arrepientas de tus pecados, porque el día que mueras,
el Padre solo va a ver en ti es a su Hijo. Si su Hijo no está en ti, como dice uno, no te vistas, que no vayas. No podrás entrar a gozar de la vida eterna. Solamente el Padre ve a Jesús en nosotros. Amén. Oremos.